Hola mamá, Hola, ¿qué está haciendo mamá? estoy hilando, tengo la lana para hilar. ¿Esta lana? Sí, esa lana la lavé, El lana de oveja. lana de oveja, esquilar la oveja y una que se esquiló la lavé. Entonces ahora la tengo lavadita, tengo que hilar para hacer frazada, calcetines, para hacer chomba. Primero hay que escarminar la lana y después hilarla. ¿Qué es lo que es carminar la lana? Carmenar la lana es limpiarla así, abrirla para que Sacarle bote todos los... todas las cosas que tiene. Por ejemplo, puede tener palitos, ramitas. cuando van la oveja. Claro, Ya. de afuera. Entonces eso tiene que caer Eso, todo. eso se llama escarminar. Es carmenar, Es carmenar. sí, Entonces sí, podríamos decir que limpiar la lana. limpiar la lana, eso. Ya. Y una vez que está limpia la lana, se empieza a hacer un rollo de lana, se empieza a estirar de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito, se estira. ¿Cómo se estira mamá? ¿Le puede mostrar un poquitito ahí? Ya. Se estira, así se va estirando. Una vez que está carmenada la lana, se empieza a estirar así. Entonces se hace como un ovillo y para poder hilar. Porque cada vez que uno hila tiene que tener la lana escarmenada. No se puede hilar así nomás. Ya, Ya. así se va escarmenando, ¿ves? Se va estirando la lana Se en va el fondo. estirando la lana para hacer el ovillo para hilar. Ya. Mamá, ¿y ese palito para qué es? Este se llama uso. Ya. Tiene el palito nomás. Se hace Un de palito de madera. madera. De madera, de tablitas, esas tablitas raulí puede ser, de raulí. Ya. Buena madera tiene que ser porque si es de pino se quiebra. Perfecto. Y esta cosita se llama tortera. Tortera. O también le dicen pichoy. Pichoy. Sí. ¿Y para qué eso mamá? Esto para colocarle, para que tenga peso Para girarla. Claro, para que tenga peso, para que pueda bailar el uso. Ah, ya. Sí. ¿Y cómo lo hace mamita? Sin esta no ¿Ya? puede hilar. Sin esta cosita, sin la tortera. No Ah, se puede ya. hilar porque es demasiado liviano el uso. Y eso es como para darle peso. Claro, esto es más para darle peso para que dé vuelta el uso. ¿Y cómo lo, Que baile. y cómo lo hace mamá? Aquí ya yo empecé a hilar, ¿ves? Ahí empiezo a estirar la lana y le voy dando la forma a la lana. Le voy dando la forma y ahí le voy enrollando, ¿ves? Ahí. Le voy dando la forma del hilo, ahí. Ah, ya. Entonces aquí lo voy estirando de a poquito. Y ahí voy haciendo el hilo, ¿ves? Ya. Quiero la lana como esta para hacer algo grueso, entonces la lana tiene que quedar medio gruesa, el hilo. Y no tiene que quedar muy torcido tampoco, porque cuando uno de primera yo no sabía hilar mucho y la dejaba muy torcida. Si no, no calienta, ¿ves? Mamá, ¿y si se pueden hacer calcetines así como estos? No, tiene que ser lana más delgada para hacer esos calcetines. Este para hacer el tejido más grueso. Frazada. Frazada, puede ser para cojines, puede ser para chomba también, de esas chombas gruesas. Un chaleco también. Pues se puede utilizar para estas cosas. Ah, ya. Gorro también se puede hacer con esta lana. Y esto solo sale de la oveja. Claro, solamente de la oveja. Hay lana blanca y la negra. Claro, la lana negra esa es otra. Pero también esta lana cuando también la tiñen. Se puede teñir con hierbas, con hojas de árboles. Se puede teñir. Ah, ya. Claro. Si yo quiero de otro color, puede ser, si yo quiero una lana verde, lo puedo teñir esto con eucalipto y hoja de maqui. Ya ahí se hace un color verde. Claro, ahí sale el color verde. Y si quiero un café, lo puedo teñir con hojas de cebolla. Si quiero un amarillo, lo puedo teñir con barba de árbol. ¿Y eso cómo se hace mamá, ese procedimiento? Hay que juntarla. Hay que juntar, claro, hay que hervir primero, hay que juntar los ingredientes. Y ahí se pone a hervir la ollita en una olla, no sé, en un fondo puede ser. Y se pone a hervir
Y una vez que ya está hirviendo, se le coloca todas las cosas. Y ahí se coloca la lana. Se coloca la lana, se le coloca un poquito de sal, emulgente, para que no se destiña. ¿Y cuánto rato la dejan? Pues era 20 minutos. O 20 era 40 minutos. 40 minutos tiene que hervir. Ya. 40 minutos, no me acuerdo bien. Ya. Tiene que hervir y después se saca del agua y se deja enfriar afuera se cuelga afuera que se seque, que se enfríe. Y una vez que está frío, recién se enjuaga. No se enjuaga con caliente la lana, porque si no se aprieta mucho. Y tiene su técnica, no hay que llegar y hacerlo. Eso.